Bueno, estas semanas anteriores hemos tenido algunas charlas relacionadas con la emergencia habitacional, o al menos algunos proyectos que se estarían presentando por estos días en algunas localidades del interior de la provincia. Sabemos que llegó una nota al deliberante de Villa Langostura, sabemos la preocupación que tiene la gente de Villa Pegüeña, también otras localidades turísticas que han crecido y donde también los propietarios de viviendas han decidido comenzar a alquilarlas como prestadores turísticos, es decir, por día, y esto genera mucho problema a la hora de salir a alquilar para, por supuesto, para vivir con las familias. Desde la legislatura y desde el Consejo Deliberante se convocó una audiencia pública, se hizo hace 2 días atrás, concurrieron personas del interior y también mucha gente de aquí de distintas tomas. De hecho, bueno, estamos viendo, hoy se levantó un acampe de 360 familias que también están demandando viviendas. Entonces, vamos a hablar de este tema con Marcelo San Pablo, presidente del IPBU ADUS, para conocer un poquito cuál es el punto de vista que tienen desde el organismo que tiene que planificar y generar la construcción de viviendas en la provincia, y para saber también cómo se está trabajando en ese sentido. Marcelo, un gusto saludarte después de tanto tiempo que estuvimos sin hablar. ¿Cómo estás? Bien, Lucy, muy bien, la verdad que muy bien, un gusto hablar contigo a través de esta radio. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, contanos un poquito, ustedes seguramente saben que hay una demanda importante de viviendas, algunos dicen que faltan 80.000 viviendas en toda la provincia, ¿ustedes qué dicen? Sí, puede ser, yo en virtud de decir qué cantidad de viviendas faltan, la verdad que es un número que no lo tiene nadie y es una estimación en base a que será responsabilidad de quien la hace. Puede ser ese número, puede ser más también. No puedo establecer eso porque ¿qué es necesidad de vivienda? ¿Qué significa déficit habitacional? Una persona que alquila, un inquilino, es un déficit habitacional, pues esa persona va a alquilar siempre. Estas son cuestiones que acá donde se hace la discusión confunde la noticia. Entonces, nosotros lo que tenemos es demanda de vivienda. ¿Qué es demanda de vivienda? Es una persona que se anota en nuestro registro de vivienda para solicitar una solución habitacional. Puede ser una vivienda, puede ser un lote, puede ser un mejoramiento, ¿sí? Bien. Ese es el demandante, que serían las personas que están esperando que el Estado, a través de algún mecanismo, lo asista con una solución habitacional. Ese número sí lo tenemos, son más de 30.000 familias, ¿sí?, en toda la provincia. Ajá. Más o menos la mitad de la ciudad de Neuquén, es más o menos el número que tenemos, pero bueno, obviamente hoy la ciudad de Neuquén, cualquier centenario es una sola urbe, ¿no? Claro. Así que bueno, pero digamos, tipificado por Neuquén, tenemos más o menos la mitad de esa demanda de viviendas que construye el Estado. Es un número enorme, no solamente en Neuquén, sino en todo el país, ¿sí? Entonces, cuantitativo es casi de 3 millones de viviendas. Así que obviamente es un número importante. Los demandantes son esos. Bien. Ahora, lo que vos comentabas al principio tiene que ver con el tema de los alquileres, ciudades turísticas, tanto vos como yo somos del sur, y sabemos cuál es la realidad hoy en esas localidades con el tema de los alquileres. Y bueno, obviamente cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios suben, es absolutamente lineal eso, ¿no? Claro. Sí, no solo suben los precios, sino que salen de la oferta, digamos, esas viviendas porque van a otro destino. Marcelo, teniendo ese número de 30.000 demandantes, ¿cuál es la planificación del Estado respecto a futuras construcciones, futuros planes de vivienda y cuántas se están construyendo? Mira, nosotros en este momento estamos construyendo casi 2.000 viviendas, ¿sí? Y
programa de financiamiento que firmamos con la Nación es de 1.500 viviendas, que no se suman a las 2.000, ¿no? En esas están todas ahí. Obvio estamos recontra lejos de la demanda, claramente, pero es una cuestión presupuestaria y tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Con la situación económica que se vive, con a dónde se fueron los precios de las viviendas. Hoy construir una vivienda al Estado más o menos de 60 metros cuadrados está en el orden de los 7 millones de pesos. Así que hay que multiplicar, para hablar del presupuesto, el número de viviendas que están construyendo por 7 millones de pesos, entonces te das cuenta que es un número astronómico. Evidentemente, uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina es la inflación, que lo que te impide es tomar dinero del sistema financiero, porque no lo puede pagar nadie, porque las tasas son altísimas. Entonces, en tanto y cuanto no se resuelve el problema de la inflación, la demanda va a seguir aumentando y la oferta va a seguir disminuyendo. Claro. Esto es así. Entonces, lo que hay que trabajar es en cuestiones estructurales, que no las podemos resolver ningún instituto de vivienda del país. La semana pasada estuvimos en Comodoro Rivadavia, porque fue la Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda, la Asamblea número 94. Bueno, estuvimos presentes, estuvo el ministro de Vivienda, y bueno, obviamente el plan lo que proyecta el Ministerio de Vivienda de la Nación, que es quien nutre de fondos a las provincias y a las jurisdicciones, digamos, está la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. El ministro plantea construir 100.000 viviendas por año. Ese es un número interesante. Hablar de ese número es ir satisfaciendo buena parte de la demanda, que no te digo que es lo ideal, pero bueno, pero es un avance. Claro. Debemos tener el presupuesto para esas 100.000 viviendas. Entonces, lo debe tener el ministerio, que hoy no lo tiene, digamos. Está planteando como la necesidad de tener el presupuesto 100.000 viviendas. Claro. Ese es un número interesante. A partir de ahí te puedo decir, sí, con lo que se está haciendo hoy estamos con un presupuesto bajo, y fundamentalmente lo que no hay es acceso al dinero. Vos vas a un banco y a pedir un crédito de 7 millones de pesos a 30 años y vas a tener que pagar una cuota de 160 a 170 mil pesos por mes. No vas a pagar nadie. Una locura. Marcel... Una locura, pero el problema es la inflación. O sea, si nosotros no visualizamos, yo cuando se hacen marchas, reclamos y todo, digo, nadie reclama porque se baje la inflación. Y el problema más grande que tenemos en la Argentina es la inflación, porque eso distorsiona todo, porque ¿qué hace un banco? Un banco recibe plata. ¿Para qué recibe plata? Para prestarla, ¿no? Porque si no, ¿para qué quiere la plata el banco? El negocio del banco es ganar dinero entre prestar más caro de lo que paga recibiendo el dinero. Claro. Ahora, si la tasa es 50%, bueno, olvídate que vos tenés que pagar 50% de interés anual. Una locura. Sí, es imposible tomar un crédito. También estaba viendo, por ejemplo, que esta semana los corralones recibieron 2 listas de precio en muy pocos días, pues se retoca constantemente. Ahora te pregunto... totalmente. Ahora, vos hablás del presupuesto que Nación envía para hacer viviendas. ¿Hay un presupuesto provincial para hacer viviendas? Sí, también, pero también es insuficiente. El presupuesto ¿En cuánto tiempo te parece que deberíamos satisfacer la demanda de 30.000 viviendas? Es difícil a ver, es todo consecuencia de lo mismo. Claro. Bueno, el problema es que vos lo que tenés calcular. Que tener es dónde financiarte. Si vos te financias, ¿cómo nos financiamos nosotros? De los impuestos que se cobran. La única manera que tiene el Estado financiar es los impuestos que se cobran. Hay un impuesto nacional que es el FONAVI, esos montos del FONAVI van a todas las jurisdicciones. Ha sobrevivido a todos los gobiernos, habido y por haber. La verdad que es uno de los pocos fondos que se han mantenido en el tiempo en la Argentina. Y ese es un número importante. ¿Qué hacemos nosotros con el FONAVI, que más o menos son unos 100 y pico millones de pesos por mes? Financiamos las obras de infraestructura para que con el fondo que envía Nación construimos la vivienda. Después, ¿qué tenemos? Como otros ingresos, ¿sí?
tenemos el recupero de las viviendas, que en eso estamos trabajando muchísimo. Yo, justo cuando me llamaste, estábamos en una reunión mejorando la manera de que nosotros sepamos, que la gente sepa que nosotros sabemos quién no paga, ¿no? Claro. Justo te quería preguntar de eso porque históricamente el recupero fue un problemón. No, pero el problema del recupero es la inflación también. ¿Por qué? Porque si yo hoy no firmamos más una cuota fija, las cuotas son variables. Claro. ¿Por qué? Porque no se puede con un 50% de inflación firmar una cuota fija. Recaudás chauchas y palitos, claro. Claro, la persona que en su momento recibió una vivienda con una financiación en una cuota fija con un interés anual de 5%, y esa persona te paga, pero lo que te paga no te sirve para nada. Claro. Y devolvemos al problema el mismo, el problema es la inflación. Entonces, el recupero anda el orden del 65-70%, ¿está bien? Pero en términos de cuántas viviendas puedo construir con lo que recupero, claro, capaz no que haces dos. Claro. Pero claro, hay gente que está pagando cuotas de 1.500 pesos. Cuando se firmaron eran importantes. Hoy la cuota de una vivienda es 22.000, 23.000 pesos por mes. Claro. Si yo la dejo fija, dentro de un año, en vez de ser 20.000, va a ser de 10.000 en términos de moneda constante. Y entonces tenés que firmarla actualizada. Y bueno, si nosotros lográsemos cobrar la 300ava parte o la 360ava parte de lo que vale una casa, estaríamos construyendo muchas más viviendas. Nosotros, Tierra del Fuego, Formosa y Mendoza, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. O sea, en todos lados pasa lo mismo, porque tenés el flagelo de la inflación que te licúa los valores a los que vos firmás cuando entregás una vivienda con la persona que la recibe. Claro. Qué complicado, porque yo te escucho a vos y tenés razón en todo lo que decís, escuchamos a la otra parte, tienen razón en lo que dicen, es un cuello de botella, la verdad que va a ser un problema de muy difícil resolución y que está dejando a mucha gente en la calle, porque no solo no lo puede pagar, sino que además no encuentra una vivienda para alquilar. Aparte de lo que vale una casa, está quién puede pagar los 23.000 pesos. Claro. Y ese es otro problema. Entonces vos que sos el Estado, ¿qué haces? Que le vendés una casa a una persona y como no la puede pagar, la echás y se viene por la otra puerta del Estado a decirte qué hago. Entonces, cuando se entienda que el problema es la inflación... Claro. ¿Cuándo se construyeron más viviendas en la historia de la República Argentina? Imagino que cuando teníamos más estabilidad. Durante el gobierno de Menem. Claro. ¿Qué pasaba? No había inflación. Que era, no sé, que estaba todo mal, que después se fue por el demonio y que era ficticio. Ponele, ¿viste? Yo no me voy a poner a defender a Menem, no me interesa. Pero fue el único periodo que yo viví de estabilidad. Claro. Y tengo 63 años. ¿Está? Entonces, la verdad que mientras haya inflación, es muy difícil que se pueda resolver este problema. La verdad entonces, que sí. La frazada es corta, entonces vos tapás a uno y tapás al otro y... Claro. Ayer escuchábamos, gente que recibe por ahí un lote con servicios porque se están urbanizando algunos, pero después no tienen acceso al crédito para hacer la vivienda, entonces están igual, tienen la tierra pero no tienen dónde vivir. La verdad que, claro, estamos complicados como país, ¿no? Pero Lucy, claro, y si no, imagínate que seríamos los únicos que no podemos resolver el problema, y en realidad en algunos lugares en Chile el déficit habitacional disminuye, pero no tiene inflación. Claro. Cobran las viviendas en UEF, que es la unidad de fomento, tienen cuestiones... Mira, a mí me parece fantástico que la Municipalidad de Neuquén en esta gestión haya arrancado con el desarrollo de lotes con servicios. Ahora, necesariamente tiene que bajar la inflación para que esa persona pueda tomar un crédito para construir una casa. Porque nadie puede construir una casa con lo que le sobra del sueldo. Porque no, a nadie le sobra, que ese es el problema. Nadie llega a fin de mes, que es mucho más complicado. Entonces yo digo, no discutamos más déficit habitacional, discutamos la inflación.
¿Cómo hacemos, no? Porque aumentos de precio estamos todos indignados con el tema de la inflación, pero nadie le encuentra la vuelta, ni de Fernández para abajo y de Fernández para atrás, y seguramente de Fernández para adelante. Te digo, nunca hubo periodo de estabilidad constante en la Argentina. No. ¿Qué sé yo? Bueno. Eso te implica que desde comprarte una heladera, un televisor, un auto, hasta cualquier otra cosa. Claro. Sí, todo. Ya comer ya es un problema. Comer es un problema. Entonces el problema es la inflación, porque dinero en el sistema financiero hay, pero ¿a quién se lo prestan? A las tarjetas de crédito, al Estado a través de la LELIC, porque cualquier cosa de esa es más negocio que hacer un crédito a largo plazo. Claro. En su momento se pusieron las uvas. Y bueno, hay un montón de gente que no puede pagar. ¿Por qué? Porque la inflación más la tasa que tiene la uva, pues uva más 8, uva más 3, uva más 1, según en qué momento hayan tomado el crédito, y hace que esos créditos sean muy difíciles de pagar, y hay un montón de gente que tomó esos créditos que no hay tanta mora como se dice, ¿no? Uh-huh. Porque no hay tanta mora, porque cuando la gente sabe que le pueden ejecutar la vivienda, la paga. O sea, pero a través de un esfuerzo importante que no tiene sentido. Uh-huh. Y que no tiene sentido. Lo que hay que hacer es bajar la inflación, y eso resuelve gran parte de los problemas. Bueno. Puede decir, es cómodo, Marcelo, qué cómodo que sos. Vos tenés que construir viviendas y decir que el problema es la inflación. Bueno, yo te juro que el problema es la inflación. Y vivimos nosotros, la mayor parte de nuestro trabajo se va discutiendo por temas relacionados con la inflación. ¿Cuánto se actualiza una obra? ¿Cómo se paga? Las redeterminaciones de precios, todo eso por inflación, si no habría ninguna de esas cosas. Exactamente, sería todo más sencillo. Bueno, nos quedamos con la explicación, nos quedamos con la angustia de saber que vamos a tardar mucho tiempo como provincia y como país en resolver el problema de la falta de vivienda, hasta tanto la economía no se estabilice, que es el drama que tenemos todos los días, querramos o no construir, lo vemos en lo cotidiano, en el supermercado. Así que... Lucy, ¿cuánto van a alquiler en Neuquén? Departamento ¿Cuánto vale? 2 dormitorios, 45, 50 mil pesos. Claro, eso. Entonces es terrible el esfuerzo que les implica una familia pagar ese alquiler, ¿no? Uh-huh. Porque buena parte del ingreso, el ingreso de una de las dos personas de la familia termina siendo casi todo para el alquiler. Claro, por eso te comentaba antes que cada vez hay más problemas, porque la gente no puede pagar los alquileres, termina viviendo hacinados o termina yendo a una toma, no porque le encante vivir así, sino que es lo único que le queda. La verdad que estamos en un brete bien complicado. Es un problema serio. Muy serio. Realmente es un problema serio, y no es una cuestión de voluntad resolverlo, pero porque hace falta una cantidad de dinero que no hay manera de recaudarla de los impuestos. Entonces hay que ir a buscar dinero donde hay dinero, que es en los bancos. Claro, carísimo, imposible pagar. Sí, pero debe funcionar así como funciona cualquier país normal del mundo, donde la gente toma un crédito hipotecario. Esta persona que tiene un lote, por eso a mí me parece buena la política del municipio de generar lotes con servicios. Y bueno, ¿cuál es la salida? Exacto, es que la persona vaya a un banco, toma un crédito y construya, o el Procrear, que también es una buena salida y es una buena medida, pero obviamente todo eso sale de presupuestos del Estado que son acotados. Uh-huh. Entonces ahí es donde se termina el problema. En cambio, los fondos que hay en el sistema financiero son prácticamente infinitos. Claro. Tiene que ser negocio para los bancos también, el crédito hipotecario, y la persona lo tiene que poder pagar. Pero bueno, es una cosa que con estas tasas es casi imposible de hablar. Así es, estamos en una rueda permanente sin salida. Marcelo, fue un placer charlar con vos un rato. Gracias, igualmente. Feliz cumpleaños atrasado. Bueno, muchas gracias. Un beso grande, Luis. Otro para vos, muchas gracias. Bueno, Marcelo San Pablo es el titular del IPBU ADUS,
Y nosotros también muchas veces hemos dicho desde aquí, la provincia no construye. Claro, todo tiene una explicación. Allí nos estaba contando Marcelo por qué es tan complicado dar respuestas a esta emergencia habitacional. Ellos tienen una demanda registrada de unas 30.000 viviendas. Dicen sí, puede ser 80.000 o más las que hagan falta en la provincia, pero mientras tengamos este nivel de inflación que tenemos, va a ser muy difícil construir más de las 1.500, 2.000 que están en marcha. Todo